Va luego a tomar aquel viejo edificio que había sido cárcel y a veces asiento de los consejos municipales, que es la Casa Amarilla, y lo va a transformar en una residencia presidencial, para que el presidente de la República tenga un lugar digno donde estar, que no lo había tenido hasta entonces. Los presidentes habían vivido en casas particulares. Y no solamente contento con esto, emprende de inmediato obras de mucho más envergadura. Entonces, y concibe la idea de crear el Capitolio Nacional. Era una idea ambiciosa. Demuele un gran convento que estaba allí, el de las monjas Concepciones, y levanta la planta de lo que es hoy el Capitolio Nacional, porque eso que es hoy el Capitolio Nacional lo hizo Guzmán Blanco. Y lo hizo en esa época tan remota y con tan pocos recursos. Ese Capitolio él lo rodea de 4 bulevares por los 4 lados, que eran las únicas calles anchas que tenía Caracas, pero además eran muy cortas. Pero eran como la semilla de lo que él soñaba como unos bulevares a la francesa para aquella ciudad futura que él soñaba que se iba a formar. Entonces allí crea esa edificación muy moderna y muy audaz, con el gran salón elíptico, crea al sur, en el viejo convento de San Francisco, pone la universidad y hace aquella fachada que todavía está allí de pseudo estilo gótico, pero no se detiene en esto, va a hacer otras cosas que son igualmente gigantescas, va a construir el teatro municipal. Caracas no tenía un teatro, tenía un pequeño teatro ridículo que era casi un corral transformado, y él va a crear un teatro a la moderna, un teatro de ópera en forma de casquillo, inspirado en los modelos de las óperas europeas, que era también desproporcionado para aquella pequeña ciudad aldeana, pero era una manera de educar, era una manera de que la gente se acostumbrara a ver lo que era un teatro, a oír la ópera, a vestirse de gala para asistir a una función de esta clase. Todo esto tenía un valor pedagógico a su manera de entender las cosas y efectivamente lo tenía. Va a hacer de la colina del Calvario, en todos los pueblos de Venezuela, una pequeña colina cercana siempre se ha llamado el Calvario, y generalmente ponían una cruz de madera o algo de allí. En época de Semana Santa se hacían ceremonias religiosas, y Caracas tenía su Calvario, pero él lo va a transformar en un paseo, en lo que él va a llamar el Paseo Independencia, y le va a poner estatuas, y le va a poner arbolado, y le va a poner jardines, y le va a poner jaulas de fieras, para hacer un paseo que Caracas no lo tenía. Más aún, él va a hacer un gesto importante, va a ser la iglesia más importante que se ha hecho en Caracas. Junto a la pequeña catedral, que era una iglesia de pueblo, él va a levantar un gran templo, un templo concebido arquitectónicamente, aunque claro, sigue siendo obra de mampostería y no de materiales nobles, que es la iglesia de Santa Teresa. En realidad esa iglesia no se llama de Santa Teresa, se llama de Santana y de Santa Teresa, porque la esposa de Guzmán Blanco se llamaba Ana Teresa Ibarra, y él entonces, como un regalo a su mujer, hace levantar ese gran templo que tiene 2 fachadas. En realidad es el único templo que tiene 2 fachadas. Una fachada dedicada a Santana y una fachada dedicada a Santa Teresa, que coinciden las dos en el centro de la iglesia, y que es pues un regalo que le hace Guzmán a su esposa Ana Teresa Ibarra, y que le da a Caracas el templo más importante que Caracas conoció nunca, en medio de aquellas miserables iglesias coloniales, que era lo que había. Realiza paseos, organiza Antímano como una especie de pequeño Versalles, organiza Macuto como un puesto, un lugar de veraneo y de baños. Es decir, tiene una idea de modernidad que uno la contempla hoy en día y piensa que era descomunal para los medios de que él disponía. Y eso lo va a realizar este hombre con una tenacidad muy grande y con unos recursos muy pequeños, pero con una gran autoridad. Guzmán, que era un hijo y un producto de la Revolución Federal, va a ser un poco el heredero del caos, que va a querer organizar el caos, y es lo que va a hacer en sus periodos presidenciales. Esa primera vez en que él toma el poder por su cuenta, que es en 1870, 3 años se le van en guerra y organización hasta que pacifica el país. Y los 4 años siguientes en que entra a ejercer lo que pudiéramos llamar un periodo constitucional, es entonces cuando en ese momento él va a tratar de establecer las bases de un régimen político estable, claro, presidido por él, acaudillado por él, porque era la gran figura central política y militar del país. Y eso lo va a lograr en gran parte, y entonces cuando realiza esta gran obra, una gran obra acompañada de una organización de la hacienda pública, que fue una de las pocas veces que la hacienda pública venezolana estuvo organizada seriamente y funcionó seriamente, y en que el crédito público se restableció, en que las deudas se organizaron,
En fin, una obra administrativa de primer orden, junto a una obra política y una obra militar. Pero él tenía la obsesión de Francia, y entonces en 1877, cuando terminan los 7 años de la toma de su poder, y que ha realizado estas grandes obras apresuradamente, porque las realizamos apresuradamente, él resuelve entregar el poder a un sucesor e irse a Francia. Y es entonces cuando él le entrega el poder al general Linares Alcántara, que era uno de sus tenientes. Este ensayo con Alcántara va a resultarle muy mal, porque Alcántara va a tratar de reaccionar contra él inmediatamente para quedarse con la autoridad, pero ocurre algo imprevisto, es que Alcántara muere, y al morir Alcántara queda acéfala aquella pretendida sustitución, y Guzmán es llamado nuevamente al país y vuelve a ejercer la presidencia de la República nuevamente por 5 años, que es lo que se llamó el quinquenio, de modo que tenía el septenio y luego el quinquenio. En todo ese tiempo, tanto el septenio como el quinquenio, Guzmán estimuló las artes y contó con la ayuda de un artista de primer orden a quien él favoreció mucho y distinguió mucho, que era Tovar y Tovar. Tovar y Tovar, por orden de Guzmán, pintó las escenas de las grandes batallas de la independencia, porque esta idea también era guzmancista, la idea de que el pueblo venezolano conociera su pasado glorioso y tuviera orgullo de él. Y para que lo pudiera conocer, Guzmán pensaba que la manera más obvia era que un gran artista en grandes cuadros representara estos hechos gloriosos: la batalla de Carabobo, la batalla de Ayacucho, la batalla de Boyacá. Y esto lo realiza admirablemente Tovar y Tovar, culminando con aquella obra gigantesca que es el plafón del Salón Elíptico del Palacio Federal, del Capitolio que construye Guzmán, donde pone de una manera escénica, con mucha habilidad de pintor, la escena de la batalla de Carabobo. De modo que él cuenta con el apoyo de arquitectos y de arquitectos como Hurtado, que fue el que realizó Santana y Santa Teresa, y su idea era pues de hacer de Caracas una de las más bellas ciudades de la América del Sur, una idea ambiciosa y desmesurada por los recursos que contaba el país. Cuando él termina ese nuevo periodo del quinquenio, él establece un régimen que él cree que le va a permitir darle paz a Venezuela. Reduce el periodo presidencial a 2 años, pensando que de esta manera las ambiciones de los caudillos subalternos se calmarán, porque pensarán que les va a venir el turno, que no es que alguien se va a quedar allí mandando indefinidamente. Establece eso que llama la Constitución Suiza. Y para sucederlo, en el primer periodo de esa Constitución, que le sucede a él, el 85, cuando él termina el quinquenio, designa a Joaquín Crespo, que era uno de sus tenientes. Crespo gobierna 2 años y Guzmán regresa al poder el tercer y último periodo que debía ser del 86 al 88. No lo completa, pero allí sigue haciendo obras de transformación de Caracas. Allí construye también el templo masónico, que es otra de las obras que hizo, así como hizo la iglesia de Santa Teresa, hace el templo masónico, porque él tenía su mentalidad liberal y era masón. Y él se da cuenta de 2 cosas: primero, que era muy rico; segundo, que le gustaba vivir en Europa y en Francia; tercero, que para continuar gobernando Venezuela iba a tener que enfrentarse a dificultades muy grandes que ya él no deseaba enfrentar. Y es entonces cuando resuelve dejar el poder antes de cumplir ese periodo de 2 años, que es el último, que él va a ejercer como presidente de Venezuela. Y para completar ese periodo, él designa a uno de sus lugartenientes, al general Hermógenes López. Y luego que termina López su periodo, va a surgir a la presidencia de la República un civil con la protección de Guzmán, que es el doctor Juan Pablo Rojas Paul. Es allí donde va a ocurrir la reacción contra Guzmán. Y esa reacción se va a traducir en un hecho lamentable. Y es que Guzmán, que era megalómano, tenía la debilidad de glorificarse a sí mismo y se hizo dar el título de ilustre americano, se levantó 2 estatuas de sí mismo, que fue una gran debilidad de él. Y claro, en esa reacción antiguzmancista que se ocurre el 88, lo primero que hacen es derrocar, derribar y arrastrar por las calles las 2 grandes estatuas de bronce, la que estaba en el Calvario y la que estaba frente a la actual universidad.